Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Soy su servidor, Jorge Humberto Navarro Palomeque. El día de hoy estaré trabajando en estas cápsulas en la materia Introducción al Estudio del Derecho. En nombre de la Universidad Innovación y Servicios, UNISAC, le damos la más cordial de las bienvenidas, esperando que su estancia sea de mucho interés, de mucha productividad, y agradecer la confianza que hayan tenido en aceptar ser parte de este proyecto. Y bien, con motivo pues de la circunstancia que estamos viviendo de pandemia, no nada más a nivel nacional, sino internacional, tenemos todo este cúmulo pues de restricciones, de circunstancias que de alguna manera han cambiado y han modificado, ¿sí?, la vida actual de todas las personas. A quienes somos afortunados por continuar con nuestras actividades laborales, a quienes han sufrido algunas consecuencias de esta circunstancia, ¿sí?, a quienes han tenido que modificar sus actividades, su vida. Entonces, a consecuencia de esta circunstancia, tenemos que estar trabajando de esta manera, pero con el ánimo, con el buen ánimo y con el buen positivismo, y sobre todo con la buena voluntad de poder estar compartiendo con ustedes estos espacios. Es de ustedes y para ustedes, ¿no? Tenemos la plena seguridad y certeza de que vamos a poder generar con ustedes unos buenos profesionistas. Las modalidades actuales han cambiado, han tenido tendencias diferentes, nuevas, han generado vertientes diferentes donde se ha tenido que utilizar o valerse de estos recursos. Pero estos recursos no están limitados. Estos recursos nos permiten de alguna manera llegar a ustedes con el resguardo y el respeto pues a las normas establecidas a partir de esta crisis que estamos viviendo. Sin más preámbulo, vamos a entrar al tema, ¿sí?, de esta primera materia, de esta primera asignatura que tiene por nombre Introducción al Estudio del Derecho, ¿sí? Y esta unidad, esta materia la vamos a dividir en diferentes unidades, ¿sí?, donde vamos partiendo, es una materia básica porque de ahí parte, de ahí emana hacia el diferente contexto. Algunos de ustedes tienen a lo mejor algunas materias afines, diferentes, y que de alguna manera el derecho siempre está inmerso en todos los niveles escolares. De una forma o de otra, todo se aterriza al derecho, todo se aterriza al jurídico, todo se aterriza al contexto legal, porque es lo que dije, ¿sí?, la vida de la persona, ¿verdad?, en sociedad, para tener una sana convivencia. Y vamos a empezar manejando un primer contexto, ¿sí? Y vamos precisamente a hablar, ¿sí?, de que esta palabra es una palabra aparentemente, pero con diferentes contextos y connotaciones. La palabra derecho proviene del latín directum, la cual deriva a su vez de dirigir, enderezar, dirigir, encaminar. A su vez, de regere, rexi, rectum, conducir, directo, guiar, conducir rectamente bien. El derecho es un conjunto de normas jurídicas generales, positivas, que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro de las leyes y que tiene la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad. ¿Qué tan importante pues es el derecho, ¿sí?, que dentro de este contexto nos enmarca directrices muy específicas y muy derechas, muy rectas, directo, ¿sí? Por eso dicen que a veces los abogados somos como que muy
eh, muy lineales, ¿verdad? En ese sentido. Y a partir de ahí, pues, nosotros partimos, ¿sí? No hay nada medias, no hay nada hacia los lados. Todo tiene que ser derecho recto objetivo, ¿verdad? Bien, el derecho tiene diferentes divisiones. Existe el derecho público, existe, dentro de este derecho público podemos mencionar diferentes aspectos. ¿Qué es el derecho público? Bien, en el derecho público nos va a manejar diferentes direcciones. Dentro del derecho público vamos a situar también al derecho constitucional como un conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, funciones de sus organizaciones, de las relaciones de estos entre sí y con los particulares. El derecho público, mis estimados abogados, así les voy a empezar a llamar, no vayamos comenzando, iniciando, ¿sí? Nos dicen siempre que para hacer hay que parecer, ¿verdad? Entonces, siéntanse, porque ya son parte de este proyecto tan importante. Siéntanse, ¿sí? Parezcan, para que posteriormente reflejen. Hay que empezar a llamar a la carrera, ¿correcto? Bien. El derecho público tiene diferentes vertientes. El derecho público es el que va a tener una relación específica, ¿sí? Entre personas de una sociedad y propio Estado, ¿sí? Por eso es que nos enmarca en una de sus primeras divisiones el derecho constitucional, ¿sí? Ya lo mencioné como un conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, ¿sí? Y esto nos permite precisamente conocer el derecho constitucional, ¿sí? Se guía y se basa precisamente a cómo está estructurada la Constitución, cómo está dividida, ¿sí? En dos etapas, en dos partes, una llamada parte dogmática, que son las garantías constitucionales, uno el 29, y la otra, que viene siendo el 30, ¿sí? Al 136, donde nos enmarca precisamente la estructura. Cómo está integrado el Estado, cómo está integrado nuestro sistema de gobierno, ¿sí? Que nos maneja el artículo 40 de la Constitución, ¿sí? Es voluntad del pueblo de México instituirse en una democracia, ¿verdad? Integrarse en una democracia y tener un sistema, una república, ¿sí? Nuestro sistema por eso es republicano, democrático, porque a través de la democracia, por la elección popular, elegimos a nuestros representantes. Representativa, un solo representante, ¿verdad? Y nos dice que también es laica, y que está integrado en una federación, ¿verdad? Es nuestro sistema de gobierno y es lo que les comento, nuestra propia Constitución nos maneja esta parte y a partir de ahí cómo está integrada, dividida, subdividida, sí, jurídicamente, administrativamente, territorialmente, ¿verdad? La Constitución como nuestra ley máxima, ley suprema, nos va a marcar estas pautas y el derecho constitucional precisamente nos va a hablar de estos contextos, ¿verdad? Dentro del derecho público también, sí, comentamos qué es lo que tiene que ver con las personas y la relación con el Estado, ¿verdad? Bien. Tenemos también el derecho administrativo, como un derecho, un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y actividad de la administración pública. Este derecho administrativo nos va a permitir precisamente, ¿sí?, conocer la estructura orgánica de las diferentes instituciones, ¿sí?, cómo están integradas, cómo están delegadas, ¿sí?, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, ¿verdad? Por secretarías, direcciones. A nivel municipal son direcciones, a nivel estatal y federal son secretarías. Tenemos una secretaría federal, por ejemplo, ¿sí?, y de ahí se derivan las secretarías estatales a nivel municipal, son direcciones. Hay una estructura y precisamente el derecho administrativo nos va a marcar estas diferentes estructuras, cómo se organiza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda funcionar el Estado. Recordemos que el Estado tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? El bien común. Y el Estado también tiene tres elementos para que pueda integrarse y fundamentarse como tal: territorio, población y gobierno. Son los tres elementos del Estado, ¿sí? Y el bien común es el fin del Estado. Francisco Porrúa,
en su libro Teoría del Estado, nos define precisamente el Estado como una sociedad humana que está establecida en el territorio que le corresponde, creada, regida y aplicada por un poder soberano, ¿sí? Que es el gobierno, ¿verdad? El primer elemento, sociedad, ¿sí? Que mencionábamos, ¿sí? El siguiente elemento, gobierno, poder soberano, ¿sí? Establecida en un territorio que les corresponde, creada, regida y aplicada por un poder soberano, ¿sí? Regulada bajo un poder jurídico para procurar el bien público temporal. En su libro de Teoría del Estado, Francisco Córdoba nos contextualiza precisamente la teoría, dentro de su libro de Teoría del Estado, nos contextualiza lo que es el Estado, y no refiriéndonos a estado de salud, a estado de ánimo, a estado de actividad, ¿sí? Sino el Estado como un ente, ¿va? Muy bien, y a partir de ahí, pues, tenemos estos aspectos. Vamos a mencionar también, dentro del derecho público, ¿sí? Se encuentra el derecho penal. El derecho penal como un conjunto de normas, de reglas que definen los delitos y las penas. Un catálogo de delitos que tenemos, ¿sí? Dentro del derecho penal, que nos va a especificar las penas mínimas, las penas máximas, ¿sí? Y cómo, cuál es esta normativa en las leyes que nos especifican. Y sobre todo que el Estado tiene el derecho a castigar, ¿verdad? El Estado va a imponer al delincuente, ¿sí? A la persona que se le determine a través de un juzgamiento que se le va a hacer, ¿sí? Los funcionarios, lo que les da la potestad el Estado, que son los jueces, ¿sí? Para poder imponer penas, o en su defecto, bienes de seguridad, ¿sí? Y esto, porque se establece precisamente para prevenir la criminalidad. Recordemos que el Estado, pues, es el responsable precisamente de regular esto, de partir, de procurar y de administrar justicia, ¿verdad? Por eso es que también es importante conozcamos cómo emana, cómo divide, cómo están divididos y subdivididas todas estas estructuras. Derecho procesal, ¿sí? Proceso. Conjunto de reglas que se aplican como las normas del derecho a casos particulares para esclarecer una situación jurídica dudosa o que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de una obligación que se haga efectiva. Dentro también del derecho público tenemos el derecho internacional, hay público y privado. Voy a comenzar con el derecho internacional público. Conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Si se fijan, todos, la mayoría de contextos que existen, muchos, van relacionados a lo que viene siendo ese conjunto de normas, ¿verdad? Que van a regular, que nos van a permitir regir. Ahora vamos a entrar en el derecho privado. Dentro del derecho privado, ¿sí? El derecho privado se le denomina a esa relación que tienen, ¿sí? A través de conflictos de personas, ¿sí? De particulares, entre particulares, pero donde va a intervenir el Estado, ¿sí? A generar precisamente, ¿sí? O buscar impartir o administrar la justicia a partir de su jurisdicción. Y un ejemplo de ellos tenemos el derecho civil. El derecho civil como un conjunto de normas, se define, que tienen por objeto regular los atributos de personas físicas y morales. Es decir, a partir de que este conjunto, este grupo de personas están instituidos como tal, por sí solas, ¿sí? O como sociedades anónimas en sociedad, se pueden generar conflictos. Y esos conflictos, ¿sí? Traen como consecuencia que el Estado intervenga para regular, normar, ¿sí? Una intervención precisamente de estas áreas del derecho para que intervengan y generen esta certidumbre que se está impartiendo, procurando y administrando justicia. Entonces, repito, derecho civil, conjunto de normas que tienen por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales.
y organizar jurídicamente a la familia, al patrimonio, determinando las relaciones, origen económico entre los particulares, que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero, ¿verdad? Derecho civil nos va a permitir generar diferentes rubros, ¿sí? Para esta sana convivencia, ¿verdad? Cuando existen estos controversias, ahí interviene pues el derecho civil, ¿verdad? Habla de patrimonio, ¿de qué forma? ¿Sí? Bueno, cuando hay cuestiones de herencia, de bienes y toda esa parte, pues interviene el derecho civil. Tenemos también como derecho privado el derecho mercantil. El derecho mercantil como un conjunto de normas que regulan a los comerciantes y a los actos de comercio, ¿verdad? Aquí son donde intervienen todas estas figuras de pagarés, de contratos, de relaciones que se realizan y cuando hay una controversia en esta índole, interviene pues el derecho civil, mercantil, perdón. ¿Sí? Bien. Tenemos el derecho social también. El derecho social que a partir de un tiempo sí ha tenido pues un contexto en el cual se ha manejado, ¿sí? Y a partir de ahí nos maneja diferentes aspectos. Derecho social tenemos como una subdivisión el derecho agrario, conjunto de normas jurídicas que norman la agricultura, dotación de tierras, ¿verdad? Cuando no es propiedad privada, cuando son ejidales, pues ahí termina el derecho agrario, ¿verdad? Para estos conflictos que pueden darse entre tierras. Y dentro de este derecho social como subdivisión también tenemos el derecho laboral como un conjunto de normas que rigen las relaciones entre patrones y trabajadores. Bien, de ahí tenemos un cúmulo de derechos y de divisiones también, ¿sí? Lo que viene siendo el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo viene siendo ese conjunto de normas jurídicas que van a formar parte de un ordenamiento específico. Ejemplo, podríamos poner la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho objetivo, como una norma principal, como una norma primaria, como una norma básica que de ahí emanan diferentes normas o se desprenden a partir de nuestra Carta Magna. ¿Sí? Tenemos el derecho subjetivo, es la facultad que tiene en particular para ocurrir ante las órdenes jurisdiccionales y exigir el cumplimiento de una obligación o esclarecimiento de una situación jurídica dudosa, ¿sí? Para aplicar el ejercicio del derecho. Bien, tenemos algo muy importante también que me gustaría comentarles, mis queridos abogados, la diferencia que podemos tener entre un acto y un hecho. Son dos cosas diferentes. Los hechos jurídicos son naturales, no intervienen la voluntad del hombre y sin embargo crea consecuencias del derecho. ¿Sí? Esos son los hechos jurídicos. Y un acto jurídico sí interviene la voluntad del hombre para crear consecuencias de derecho. Manifestación exterior y voluntad. Vamos a ver un derecho también precisamente en una parte que se denomina lo que es el iter criminis camino al pleno, ¿verdad? Bien, entonces iniciamos induciéndonos poco a poco en esta materia, en esta asignatura que vamos a estar desarrollando y que, bueno, pues es importante que le agarremos como que el sabor a esta parte, que entendamos, que interpretemos diferentes aspectos, ¿verdad? Que son de suma relevancia para irnos relacionando, ¿verdad? Y bueno, podemos generar también mencionar que el derecho tiene fuentes. Fuentes significa lo que emana de donde surge, donde brota precisamente el derecho. Y tenemos las fuentes reales, formales e históricas. ¿Sí? Una fuente real son los factores o elementos que determinan el contenido de tales normas, ¿sí? Lo que le da la esencia, la vida. Una fuente formal
entendemos como los procesos de creación de las normas, ¿sí? Y una fuente histórica aplica a los documentos, inscripciones, partidos, etcétera, que encierran el texto de una ley o de un conjunto de leyes. En este sentido, se dice, por ejemplo, que las instituciones, ¿sí? El digesto, el código, las novelas, son fuentes del derecho romano. Y tenemos precisamente el derecho romano como una base fundamental que sigue prevaleciendo en, en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿verdad? Seguimos tomando como base esta parte del derecho de los romanos, ¿verdad? Que tenían una cultura, una estructura desde todo su contexto, eh, precisamente para generar, para generar la creación de estas normas, de estas fuentes, de lo que hoy conocemos como nuestro derecho, ¿verdad? Y que tenemos esa base importante. Bien, es importante, mis queridos abogados, comentar. Ya hablamos ahorita de lo que vienen siendo las divisiones, ¿sí? Nuestro derecho como tal tiene diferentes aspectos, diferentes surgimientos, diferentes orígenes, ¿sí? El derecho es tan antiguo como el mismo ser humano. Sin embargo, los historiadores refieren que hasta el Código de Hammurabi, ¿sí? Cuando se establece un cuerpo legal en la humanidad, ¿verdad? Hammurabi era una persona que le decía a los miembros de esa sociedad que se daba precisamente en Mesopotamia, ¿verdad? En la antigua Mesopotamia, donde se dividían los ríos Tigris y Éufrates, y decía pues que las personas que cometieran algún hecho, alguna situación ilícita, ¿sí? Le decían a Hammurabi que los dioses le decían que tenía que sancionar, ¿sí? Sancionar, castigar, etcétera, ¿verdad? A partir pues de un mandato que le generaban los dioses, ¿sí? Y pues esa era una base, un principio, un surgimiento del derecho, ¿verdad? Y el inventado Código Hammurabi de 1752 a.C., ¿verdad? Bien, en esta parte, ¿sí? Hablando del Código de Hammurabi, es una de las primeras iniciativas legislativas de la humanidad. El primer cuerpo legal conocido de la historia, ¿sí? Porque lo estableció, porque lo suscribieron, porque lo documentaron en ese momento. Tras un prólogo en el que este rey, que era un rey babilónico, llamado Hammurabi, justifica su acción legisladora por encargo del dios Marduk para fomentar el bienestar, ¿sí? y entre las personas. Está esculpido en un bloque de piedra, ¿sí? De piedra negra, que medía 2 metros de alto. Y fue encontrado por un equipo de arqueólogos franceses, ¿sí? En Susa, Irán, en el invierno de los años 1901 y 1902. El bloque roto en 3 pedazos ha sido restaurado y se encuentra hoy en el Museo del Louvre, en París, de los más famosos. ¿Verdad? Bien, estamos hablando de ahorita de una pequeña raíz o una pequeña parte de lo que es los antecedentes del derecho. Cómo va surgiendo en las diferentes culturas, ¿verdad? Hasta llegar al nuestro y bueno, únicamente lo vamos a manejar de una forma muy generalizada. El derecho romano, como ya se los comenté hace rato, bueno, pues tiene parte de nuestra base, sino la mayoría de la esencia en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿verdad? Es sumamente visible que la romanización hasta hoy en día, muchos pueblos y muchos países persiste, con suma vigencia, dado precisamente a que Roma, en su proceso de expansión territorial, no solo se limitó a extender sus dominios, sino también difundió entre los pueblos conquistados su cultura, es decir, les dejó ese legado, ¿sí? Sus modos de vida. Y este fenómeno se le identifica como romanización.
Recordemos que Roma, pues también tenían muy buenos ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Tenían una estructura muy organizada. Para los romanos la justicia era criterio práctico, conforme el cual se logra una verdadera y segura comunidad, permitiendo resolver el concreto específico. El problema se presenta ante los tribunales. Con la llegada del ejército romano de España, durante la Segunda Guerra Púnica, después de la batalla de Illapa, en el año 2006 después de Cristo, antes de Cristo, se decidió la permanencia en dicha península ibérica. Y fueron ellos los que contribuyeron a la romanización. Es decir, a transformar a todos estos habitantes, ¿sí? Hispanos, los cuales posteriormente con la conquista de América produjeron el mismo fenómeno. Gran parte de las normas jurídicas modernas son de origen romano. Nuestro derecho actual tiene como orígenes la costumbre y el derecho romano. Por lo tanto, primero se elaboran cuerpos de leyes y se aplican posteriormente a los problemas que la práctica va a presentar, ¿sí? Bien, y bueno, y hablando pues de nuestro derecho mexicano, ¿sí? Comentamos el surgimiento en el derecho llamado precortesiano. Es en donde se encuentran las culturas más importantes por su desarrollo, ¿sí? Pudiéramos mencionar la cultura olmeca, la maya, la chichimeca, la azteca, en el que el mayor o la mayor parte de su derecho se caracteriza por ser consuetudinario, ¿sí? A través de la costumbre. Esto significa consuetudinario, a través de la costumbre. Pero ya existe una clara visión de definir los delitos y los castigos para cada uno de ellos. Por otra parte, se ha criticado su crueldad, ¿sí? Porque nos aplicaban castigos muy fuertes, ¿sí? De cómo se castigaba el delito, ¿sí? Pero fue una forma también en que todos estaban enterados y así todos los habitantes en esa época eh, lo pensaban más de una vez a realizar esas conductas antipúblicas, ¿sí? Ciertamente podemos criticar, establecer o mencionar que por qué no esas penas rígidas, ¿sí? Ustedes van a ver pues, en el derecho penal que tiene diferentes etapas, precisamente en el derecho penal, ¿verdad? Y la primera etapa era la etapa de las venganzas, que lo van a ver, ¿sí? La venganza pública, la venganza privada, la venganza divina, la venganza de sangre, ¿sí? Donde se genera la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Posteriormente tuvimos una segunda etapa en el derecho penal, que fue la etapa humanitaria, donde hubo una sensibilización, ¿sí? Hasta llegar a la etapa en la que actualmente nos encontramos, en la etapa del derecho penal, que es la etapa científica. En esa etapa nos encontramos actualmente en nuestro sistema. Es decir, ahora se investiga, se analiza, se estudia la conducta, el porqué de la conducta. Y por eso es que vienen ahí diferentes ciencias auxiliares, diferentes ciencias, áreas, ¿sí? Que van de alguna manera auxiliar, ayudar o a permear, ¿sí? A que el derecho penal genere, ¿sí? Se integre. En el caso de la criminología y de otras áreas, ¿sí? De otras ciencias, ¿sí? O disciplinas, hay quienes les llaman ciencias, disciplinas, dependiendo de la parte que ya ustedes lo estudiarán en su momento, ¿verdad? Posteriormente, en la conquista de los españoles, comentaba, los cuales impusieron su religión, costumbres, cambios radicales. El derecho para ello se denomina derecho hispánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adquirieron o impusieron diferentes formas de derecho. Los españoles, además, también impuesto en nuestro país para los habitantes de origen netamente mexicanos y españoles, el denominado derecho novohispano, ¿sí? Esta fusión que se dio, en donde se plasma algunos de los derechos de los indios de esa época, para pasar posteriormente a una de las etapas más importantes para México, ¿sí? La transición hacia la independencia.
la primera constitución de México, ¿sí? Que tiene pues un origen, un dato de 1824, pero ya con anterioridad en plena lucha por la independencia. Sí, recordemos a esta parte pues que nos lo menciona mucho la historia, ¿verdad? Ya se había redactado una constitución, precisamente en Apatzingán, en 1814, y que si bien no llegó a entrar en vigor, sí expresaba ideas por la nueva nación. Las raíces ideológicas de ambas constituciones se encuentran tanto en la Constitución de Cádiz de 1812 como en los 23 puntos que recoge José María Morelos, ¿verdad? Que le llamó Sentimientos de la Nación, allá por el año de 1813, ¿sí? Y fíjense el nombre tan fuerte, ¿no? De esos sentimientos de la nación. La independencia que proclama Agustín Iturbide en 1821 se hace bajo presupuestos tradicionales. Tuvimos el plan de Iguala, ¿sí? 24 de febrero de 1821. Se establece que la forma de gobierno será monárquica, ¿sí? Monarquía. Hoy tenemos un sistema de gobierno, lo comentaba yo, ¿sí? Republicano, democrático, representativo, ¿verdad? En ese tiempo surgió esta monarquía moderada, así la llamaron, en 1823. Y el Congreso Revolucionario resolvió, ¿sí? La monarquía. La primera constitución que rige en México será la Constitución de 1824, mediante la cual se adopta la forma de República Federal bajo el presidente Antonio López de Santana, ¿sí? El mayor de los traidores de México, ¿verdad? Como así lo denominaron, ¿sí? Se promulgaron las 7 leyes en 1835 y fundamentan las bases orgánicas de la República Mexicana. En 1843 buscan crear el gobierno centralista. En 1847 se regresa a los principios de la Constitución que tenía como base desde 1824 y se da una reforma liberal. En 1855, ya con el señor Benito Juárez García, el benemérito de las Américas, da lugar a la Constitución de 1857. La Revolución Mexicana de 1910 inicia un nuevo periodo de transición que culmina con una constitución, la que tenemos actualmente, ¿sí? De 1917, nuestra actual constitución mexicana, ¿sí? Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y que fue el encargado del poder ejecutivo, convocó en 1916, diciembre de 1916, convocó al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social, ¿sí? Esa realidad social del país. Y así pues se promulgó el 5 de febrero, que festejamos hasta la fecha, el 5 de febrero, ¿sí? De 1917, la creación pues de nuestra Carta Magna vigente, que ha tenido más de 500 modificaciones, ¿verdad? En todo este teatro de la República de la ciudad de Querétaro, ¿sí? Que conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano. Por su contenido social, ha sido definida como la primera constitución social del siglo XX del mundo, ¿sí? Bien, mis queridos abogados, esta primera intervención de su servidor, les agradezco agradezco el poder compartir con ustedes este espacio y esperemos que podamos estar en contacto, ¿sí? El día viernes y sábado, como nos toca la materia, a través de la plataforma Zoom que les estarán haciendo llegar y la creación de un correo, de un chat grupal para poder estar en comunicación y en contacto y sobre todo generándoles información. Soy su servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque. Agradezco infinitamente la atención en esta primera intervención de su servidor.
Muchas gracias. Buenas noches. Buen descanso.